tal? Nos encontramos en el jirón Alonso de Alvarado, uno de los que registra mayor movimiento comercial en la ciudad de Tarapoto. Sin embargo, Alonso de Alvarado es mucho más que una concurrida calle. Hace más de 400 años, ninguno de estos locales que vemos a mi alrededor existía. Por supuesto, tampoco existía este jirón. De hecho, ni siquiera existía la ciudad de Tarapoto. Sin embargo, Alonso de Alvarado ya comenzaba a sonar entre los antiguos habitantes de la Amazonía. ¿Por qué? Porque este personaje daría inicio a una serie de acontecimientos que transformaría para siempre a la selva peruana. Mi nombre es Claudia Cari y esto es Historias con Harta Calle. Nos encontramos en el jirón Alonso de Alvarado. Me pregunto, ¿qué tarapotino no ha pasado alguna vez por aquí para realizar alguna compra? O sencillamente para visitar a alguien que vive en las zonas aledañas. Sin embargo, muy pocos saben que, de no ser por el personaje que le da nombre a esta calle, quizás la ciudad que conocemos hoy no existiría. Y es que hablar de Alonso de Alvarado es hablar del inicio de la conquista española en la Amazonía del Perú. Una conquista que no estuvo ajena a los excesos, abusos y matanzas que caracterizaron aquel crudo capítulo de nuestra historia. Al caer el imperio de los incas a manos del conquistador Francisco Pizarro, los españoles, ávidos de aventuras y sobre todo riquezas, no tardaron en interesarse en aquella región que estaba más allá del dominio incaico. Una región que lucía inhóspita, indómita y en la que, según las historias que se propagaron entre los conquistadores, se escondían grandes cantidades de oro y otros minerales preciosos. Así, la Amazonía se convirtió en un objetivo demasiado apetecible y dominarla sería la obsesión de quienes venían al Nuevo Mundo en búsqueda de gloria y fortuna. De Alonso de Alvarado sabemos que llegó al Perú como parte de las fuerzas de Francisco Pizarro, ganándose rápidamente la confianza del líder español. Por tal motivo, Pizarro le encargó diversas campañas de exploración y conquista en sus nuevos dominios. Así, Alonso de Alvarado se convirtió en el precursor de las expediciones que se internaron en la Amazonía. En 1535, Alonso de Alvarado atravesó los Andes con el objetivo de adentrarse en el país de los Chachapoyas y sus misteriosas tierras. Los Chachapoyas eran amos y señores de la ceja de selva incluso antes de que el primer inca gobernara el Cusco. Por lo que muchos de los curacas de esta ancestral cultura, deseosos de liberarse del yugo incaico, vieron en de Alvarado a un libertador. En consecuencia, las huestes españolas encontraron poca resistencia por parte de los nativos. De hecho, en su primera incursión, se dice que Alonso de Alvarado recibió por parte de estos un cajón repleto de oro y 2 de plata. Como fuera, se sabe que el explorador regresó sumamente contento a Lima y de inmediato solicitó a Pizarro su autorización para fundar una nueva ciudad en dicho territorio, solicitud que fue aceptada de inmediato y que él no tardaría en cumplir. Por la magia de la televisión, como decían antiguamente, nos hemos trasladado unos cuantos kilómetros. Aquícito nomás. Nos encontramos en estos instantes en Chachapoyas, actual capital del departamento de Amazonas. Esta fue la ciudad que Alonso de Alvarado fundó al regresar a la tierra de la gente de las nubes. ¿Qué es lo que el término Chachapoyas quiere decir? Lo interesante de este lugar y que la mayoría desconoce es que fue fundado 2 veces. Alonso de Alvarado fundó la ciudad en 1536 bajo el nombre de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, pero tuvo que ser abandonada rápidamente antes de que cumpliese su primer aniversario, debido a que Francisco Pizarro convocó a todos los residentes para combatir a la rebelión de Manco Inca, el primero de los llamados incas de Vilcabamba, que resistieron por varias décadas la ocupación española. Recién, en 1538, Alonso de Alvarado pudo regresar, fundando por segunda vez y de forma definitiva la ciudad de Chachapoyas. De esa época aún se conservan algunas pequeñas calles empedradas y la plaza de armas que ustedes pueden apreciar detrás de mí. Sin lugar a dudas, estoy rodeada de mucha historia.
Seguimos recorriendo la ciudad de Chachapoyas. Seguro se estarán preguntando qué relación tiene Tarapoto con esta ciudad. ¿Por qué una de las principales calles tarapotinas lleva el nombre de su fundador? Tranquilos, todo tiene una explicación. Primero lo primero. Resulta que al fundarse Chachapoyas de la mano de Alonso de Alvarado, se pretendía convertirla en la capital del oriente peruano. Desde aquí partirían las primeras expediciones españolas a la Amazonía, todas ellas impulsadas por la leyenda del Dorado, según la cual en medio de la selva se escondía una ciudad cubierta completamente de oro. Pocos años después, en 1540, una expedición encargada por el propio de Alvarado culminó con la fundación de la ciudad de Moyobamba, llamada en ese entonces Santiago de los Ocho Valles de Moyobamba. El propio Alonso de Alvarado parecía convencido de la veracidad de la historia del Dorado, por lo que deseaba seguir explorando territorio amazónico. Sin embargo, al ser requerido continuamente por Pizarro para pacificar territorios en otras zonas del Perú, donde su excesiva crueldad con los indios se hizo tristemente célebre, no disponía del tiempo necesario para hacerlo por él mismo. Ante esto, decidió encargarle a su hermano Hernando la exploración de las tierras ubicadas más allá de la recién establecida Moyobamba. Sin embargo, lo agreste del territorio evitó que Hernando de Alvarado avanzara mucho más allá del río Mayo, pero lo que no impidió es que los españoles escucharan por primera vez de los motilones, apelativo que recibirían los antiguos habitantes de Lamas por su parecido con una tribu del norte de Sudamérica. Al recibir noticias sobre ellos, los conquistadores convirtieron a los motilones en su próximo objetivo. Nos encontramos en Cuela, vestigio de la cultura de Chachapoyas. A pesar de las duras condiciones del terreno, los exploradores españoles continuaron adentrándose en la selva, animados por un fuerte impulso, la ambición. Ansiosos por encontrar el Dorado, enfrentaron penurias, enfermedades y hasta algunas veces fueron atacados por nativos amazónicos. Pero también realizaron importantes hallazgos. Por ejemplo, en 1541, Francisco de Orellana descubrió el río Amazonas. Según cuentan, durante su travesía por el caudaloso río, fue atacado por unas mujeres guerreras, muy parecidas a las descritas en la leyenda griega de las Amazonas, aunque algunos creen que en realidad solo se trataban de indios con cabello largo. Esto bastó para poner al río el nombre de las mitológicas féminas. Cosas curiosas que tiene nuestra historia, mujeres al poder. Sobre Francisco de Orellana, el español descubridor del río Amazonas, queda decir que, aunque no halló la supuesta ciudad cubierta de oro, quedó fascinado por lo que vio en su periplo por parajes que ningún europeo había observado antes, tanto que decidió volver e intentar una segunda travesía por el Amazonas, pero esta vez en el sentido contrario. En lugar de partir de nuestro país, en esta oportunidad intentaría ingresar al río por su desembocadura, en el Océano Atlántico. Sin embargo, sufriría muchas complicaciones para entrar al Amazonas por esta zona, algo que finalmente nunca conseguiría, pues falleció junto a buena parte de su tripulación en 1546, tras recibir un ataque con flechas venenosas de los indios caribes. Regresado un instante a nuestro querido Tarapoto para hablar de un personaje muy importante, el mismo que le da nombre a esta calle, Pedro de Ursúa. ¿Recuerdan que el bloque anterior les hablamos de los motilones? Pues bien, Pedro de Ursúa fue uno de los primeros españoles que pisó estas tierras, en donde hoy se encuentran las ciudades de Lamas y Tarapoto, consideradas en aquel entonces territorio de los motilones. Pasó cerca de aquí porque su intención era, para variar, encontrar el Dorado. De verdad que los españoles estaban obsesionados con eso. En fin, el punto es que su plan contemplaba navegar por el Huallaga hasta encontrar el Marañón, río que habría sido descubierto por Francisco de Orellana años antes. El plan de Pedro de Ursúa parecía perfecto: recorrer el Huallaga y luego seguir el curso del Marañón para adentrarse en lo profundo de la selva, donde supuestamente se encontraba la ciudad de oro. Sonaba muy bien en la cabeza del explorador español. Sin embargo, no contó con la traición de sus propios hombres.
En 1561, mientras navegaba por el río Bayaga, uno de sus acompañantes, Lope de Aguirre, instó a los expedicionarios a derrocar y asesinar a su líder, cosa que hicieron. Estos hechos se produjeron cerca de un salto bayaguino que hasta el día de hoy lleva el nombre del traidor y es conocido como el Pongo de Aguirre. 100 años después de la fallida expedición de Pedro de Ursúa, ingresó a estas tierras un español que no se limitaría a explorar el territorio y admirar su belleza. Para nada. Tampoco estaba tan obsesionado con encontrar el bendito dorado. No. Él era mucho más práctico. Consciente, como todos sus compatriotas, de la existencia de los motilones, decidió que ya era hora de conquistarlos y someterlos a su autoridad. Bueno, a la autoridad del rey de España. Su nombre es, como ya adivinarán, el mismo que de esta calle, Martín de la Riva. Los españoles llegan a través de una empresa concedida por el rey de España a don Martín de la Riva y Herrera. Don Martín de la Riva y Herrera hace, digamos, una incursión a la selva, porque ya era famoso los motilones y los tabalosos por sus rebeldías. Habían, por ejemplo, que le precedían a don Martín varios conquistadores y que ellos llevaron la noticia y que no pudieron venir más por esta zona. Y don Martín se programa 4 entradas a esta zona, más me refiero al Bayaga y al río Mayo. Entonces don Martín de la Riva, en su primer viaje, entrada a esta zona, encuentra estas señas, digamos, ya organizadas, social, política y económicamente, los cuales no había en otra zona de la Amazonía en esa forma organizada. Y eso que le causó mucha admiración a don Martín, porque ¿cómo? Si la selva no es así, la selva es esto, total, y estaban aculturados por esta zona, por los chancas. Martín de la Riva y Herrera fue el español que lideró la expedición que permitiría el sometimiento de las actuales Tarapoto y Lamas, en ese entonces habitados por nativos lamistas, orgullosos descendientes de los chancas y apodados por los extranjeros como motilones. Sobre el particular, es preciso aclarar que el principal objetivo de Martín de la Riva era Lamas, que ya en ese entonces era la ciudad más importante del área. En tanto, en el actual Tarapoto se encontraban pequeños asentamientos de indígenas dedicados a la pesca, caza y recolección de alimentos. Después de la conquista de los incas hacia las tropas de Ancoayo, en la batalla de Yahuarpampa, fue vencido por los incas, los chancas. En esa razón ellos, por no querer ser sometidos por el imperio que estaba en apogeo recién saliendo, se lanzan hacia la selva para no ser sometidos al imperio. Bajo esas circunstancias, los chancas aparecen por esta zona, empezando desde el Alto Bayaga. Aparecen en esta zona, pero sin embargo, aquí hay una conjunción de muchos. Ellos ya encontraron naturales. Encontraron condiciones sociales, humanas sociales, de hordas y clanes, ¿no?, que estaban, digamos, en un desarrollo precario todavía. Se sabe que en el siglo XVII, el mismo en que llegaron los españoles a esta zona, aquí en lo que ahora es Tarapoto, habitaban varias etnias nativas, entre las que destacaban los Sustuchiches y los Cumbasas. Los Sustuchiches eran descendientes de indios lamistas que decidieron asentarse alrededor de la laguna Suchiche. Como todos conocemos, ya no existe y en su lugar se encuentra este parque. En tanto, los Cumbasas, acostumbrados a sobrevivir en la espesura de la selva, habitaban estas tierras desde antes que los chancas llegaran y dominaban lo que ahora conocemos como la banda de Chilicayo. Siendo así, la llegada de los españoles inspiró la leyenda del origen de la ciudad de Tarapoto que todos sus habitantes conocemos. Según esta, los españoles exterminaron a todo el pueblo que vivía aquí, sobreviviendo solamente un niño y una niña. El Apu, a lo que hoy llamamos Cerro Escalera, se compadeció de ellos, convirtiendo al niño en un toro y a la niña en una hermosa mariposa. Sin embargo, esta tendría poca fortuna, debido a que al divisarla un arcabucero español le disparó
La mariposa, herida, cayó al suelo, convirtiéndose en la laguna Suchichi. En tanto, el toro, desconsolado, lloró amargamente y sus lágrimas dieron origen al río Chilicayo. La conocida leyenda intenta retratar el horror vivido por los antiguos habitantes de Tarapoto al llegar los conquistadores españoles. Se presume que, de las etnias presentes en el lugar, fue la de los cumbasas la que llevó la peor parte, al tener en ese momento un grado de desarrollo menor que la de sus vecinos lamistas, por lo que el mito sobre el origen de Tarapoto no es más que un relato de la masacre sufrida por los primeros pobladores de nuestra ciudad, aunque sobre la situación de esta zona previa a la llegada de Martín de la Riva y la forma en que se dio la incursión de este español, existen discrepancias entre los estudiosos. A la llegada de los españoles existía el pueblo de los Cumbasa. Y los Cumbasa no son descendientes de Chanca y Pócara, son de la selva baja que llegaron acá, en el valle de Tarapoto. Sus habitantes fueron exterminados por la guerra al poner resistencia. Son los soldados que Martín de la Riva entra para llevar a los indios prisioneros de Suchichi. A Lamas. Hacia Lamas. Claro, porque ellos hicieron lo que quisieron, ¿no? Para poblar Lamas. Para poblar Lamas, porque Lamas quedó un tanto despoblada, porque se repartieron y en sus chacras vivían los españoles manejando a los nativos en todos los trabajos que hacían. Que Lamas se pobló con gente de esta zona. Claro, Lamas se pobló primeramente por los chancas y los pócaras, después por los chachapoyanos, los nativos chachapoyanos, y más tarde por los cumbasas. No encontramos otras etnias que estaban poblados por etnias antes y después de los chancas. Fueron los valles del Bajo Huallaga y Río Mayo. No había en otro sitio más. Tarapoto empieza a hacerse un asentamiento humano cuando Lamas ya está organizada social, política y económicamente, más o menos por 1700, 1800, 1900, los quechuas salen, se esparcen por la, ya cerca ya no había, todo depedrado, por la caza y la pesca. Y se presume que Tarapoto tuvo bastante para cazar y pescar en Cumbasa y en la laguna de Suchichi. Mire, Jaime Chuno es historiador, primeramente. Les hablo de 1656, cuando los españoles se repartieron pueblos y se repartieron indios, entre 50 y 500 pobladores. Cuando le faltó a 2, ahí es donde bajaron a este valle y se apoderaron de los nativos y de sus tierras. No era así nada más. Chu no sabe de que uno de los grandes investigadores de los pobladores de esta zona ha sido Julian Stewart, un inglés. Y Stewart habla de una serie de poblaciones aquí, inclusive desde el siglo XVII y XVIII. Ya se imaginan la cantidad de población, y que hable de que no había, tiene un desconocimiento total en realidad de la historia. Martín de la Riva se enfocó en su principal objetivo, Lamas. Aquí, el conquistador decidió apelar al favor divino. Así, para recibir ayuda desde arriba, para someter a los indios reverdes, decidió marchar hacia Lamas portando una cruz. Cuando finalmente los españoles lograron doblegar a los aguerridos lamistas, a quienes ellos llamaban motilones, estuvieron convencidos de que lo habían hecho gracias a la intervención de dicha cruz, por lo que decidieron nombrarla patrona de la ciudad. Desde entonces se celebran las fiestas patronales en honor al triunfo de la Santísima Cruz de los Motilones. Sea como fuera, Martín de la Riva consiguió lo que se había propuesto: conquistar a los indios Lamas y Cumbasas y asegurar el dominio español en toda la zona. Aquí en la ciudad de Lamas aún es posible encontrar rastros de la presencia de Martín de la Riva y Herrera,
De hecho, la imagen que podemos apreciar aquí en su plaza de armas corresponde a la del conquistador y segundo fundador. Digo segundo porque, como varias ciudades del Perú, Lamas ya existía antes de la llegada de los españoles. Hasta donde sabemos, un siglo antes de que los españoles pisaran territorio peruano, los chancas, guiados por su líder Anco Ayo, ingresaron a la Amazonía procedente de los Andes, trayendo consigo su cultura, su idioma y sus costumbres. Es por eso que los habitantes de Lamas pueden decir con orgullo que son parte de un linaje único en toda la selva peruana. Aquí en Lamas tenemos las evidencias que justifican científicamente que sí vinieron los chancas y sometieron a los naturales de las cuencas del Huallaga y del río Mayo hasta Tabalosos. Prácticamente yo diría que fue una aculturización andina y a la vez el primer mestizaje que se dio acá en la zona del Alto Amazonas. Los chancas no les sometieron, encontraron diferentes etnias desde el Huallaga hasta Tabalosos por el río Mayo, a los cuales los dejaron así, pero sin embargo les pusieron ahí sus normas administrativas, políticas, sociales y económicas. Y lo más importante es que dejaron que hasta ahorita se conserva el quechua y además la tecnología de la cerámica y el tejido. El quechua, la cerámica y los tejidos, comparando con Andahuaylas, son las pruebas fehacientes científicas que ellos, los chancas, sí estuvieron acá. Todo esto acontece más o menos en 1450, cuando entran los chancas por acá. A poco tiempo ya entraron los españoles, ¿no? Por Tumbes. Al llegar los conquistadores españoles, se hizo posible el ingreso de órdenes religiosas, las mismas que se encargarían de agrupar a los indios, quienes solían vivir dispersos en el monte, en pequeñas poblaciones denominadas reducciones, surgiendo así muchas de las ciudades y pueblos sanmartinenses que conocemos hoy, incluyendo el propio Tarapoto, que sería fundado como una reducción de indios por el obispo de Trujillo, Baltasar Martínez de Compañón, en 1782, más de un siglo después de que Martín de la Riva irrumpiera en nuestro territorio. Sin embargo, todo parece indicar que algunos pasajes de la historia de nuestra región, y en especial de las ciudades de Tarapoto y Lamas, son motivo de discusión y controversia. Don Jaime Martín de Compañón, incluso está en internet, don Jaime, su historia, su biografía, vino a la zona en 1800 y picos, no recuerdo bien, pero con la intención de visitar su diócesis, porque era obispo de la Libertad, y toda esta zona le tocaba, estaba dentro de su jurisdicción. Vino a visitar una vez, y para venir a visitar, lógicamente su destino era Trujillo, Chachapoyas, Moyobamba y Lamas. Eso era la ruta poblada en todo sentido social, político. No había otra ruta. Vino acá y regresó. No hubo otra ruta. No se fue a Tarapoto, porque Tarapoto no era nada todavía. La costumbre política de los españoles era por ley, era legal desde España, desde el virreinato en el Perú, refrendado por España, era de que las ciudades solamente fundaban los militares políticamente, mas no los religiosos. Entonces, ¿con qué nombre le fundó Tarapoto? Tarapoto. De igual manera, Moyobamba nunca fue fundada. Lamas, la ciudad de Lamas ha sido la única fundada en toda la región San Martín, y me falta investigar si es en la región amazónica. Está totalmente equivocado. La fundación de muchas ciudades se hizo por soldados y por religiosos. En este libro está el resumen de todos los pueblos fundados por los jesuitas y los franciscanos, que fue su dominio de ellos, esta zona. Entonces, está totalmente equivocado. Tiene que leer un poco más ese señor o investigar. Yo no sé por qué tiene la libertad de hablar ese señor. Ese señor se ha dedicado al teatro, al folclore, y ha hecho buenas cosas al respecto, ¿no?
pero que se atreva a hablar de historia en contra de Tarapoto es un absurdo. Él, yo no sé, debe tener algún odio, algún problema con los tarapotinos, porque siempre niega la existencia de Tarapoto. Sin embargo, hay cantidad de información. Yo le invito a una polémica pública para que venga acá o ir allá para conversar sobre documentos históricos. Tras la conquista de los lamas y los cumbasas, Martín de la Riva y Herrera gobernó todos estos territorios por unos 30 años. Tras su muerte, la zona formó parte del corregimiento de Chachapoyas, lo que demuestra lo muy vinculadas que están por la historia la actual región de Amazonas y nuestro querido San Martín. Martín de la Riva y Herrera fundó Lamas en 1656, iniciando así el dominio español, de lo que ahora conocemos como Bajo Mayo en el actual departamento de San Martín. Sin embargo, es importante destacar que los habitantes originales de estas tierras supieron defender su cultura de los conquistadores, permitiéndonos ser testigos hasta nuestros días de tradiciones que datan de hace cientos de años. Como dicen, para muestra un botón. Aquí en el barrio Huayco de Lamas aún es posible encontrar gente orgullosa de su milenario legado. Y lo podemos apreciar en su forma de vestir, en sus ceremonias, folclore e incluso en la forma en la que construyen sus casas. Las mismas que, como podemos ver, suelen carecer de ventanas. Esto debido a una antiquísima creencia según la cual las ventanas provocan el ingreso de entidades no deseadas a las viviendas. Al compartir un mismo pasado, lameños y tarapotinos tenemos más cosas en común de las que creemos. Es momento de revalorar ello e integrarnos como los pueblos hermanos que siempre fuimos.